Bendito es el Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, y nos gozamos en la presencia del Señor. Vamos a gozarnos y a deleitarnos en la palabra de nuestro Dios. Les invito a que se sirvan a estar de pie. Vamos a leer la Escritura, lo que ya se aprendieron, uno o dos, porque como que hoy no se aprendieron el texto. Y pues vamos a leerlo. Tito, epístola a Tito. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. La epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 1. Lo leemos, amados hermanos, y dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Oramos al Señor. Padre de misericordia, en esta hora nos acercamos ante ti dándote muchas gracias porque tenemos la bendición y la dicha, Señor, de poder estar delante de tu presencia y adorar tu glorioso nombre. Y ahora tenemos la dicha de meditar en tu palabra. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones y permite que podamos deleitarnos en ti, sabiendo que haces más y que estás con nosotros. Te doy gracias por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros nuestro tema general: Jesucristo es la única esperanza para todos. Y nuestra última lección, pues, es esa. Es la esperanza ¿para quién? Para todos. Así. Es la esperanza para todos. Yo creo que ustedes escucharon ese eslogan de un partido político que decía que era la esperanza de México. Y algunos dicen, ¿a poco sí? Y uno sabe que la esperanza de México o de cualquier país, ¿quién es? Es solo Jesucristo. Es Cristo el Señor, nada más. Entonces, amados hermanos, cuando el apóstol Pablo habla a Tito y él se presenta a sí mismo y como siervo de Dios o como esclavo de Dios, porque dice Pablo, siervo de Dios, así. Y la etimología de la palabra siervo es esclavo. Y luego dice, y apóstol, pero apóstol de Jesucristo, y un apóstol es un enviado, así. Apóstol de Jesucristo según la fe de los escogidos, ¿de quién? De Dios, así. Según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Mire, amados hermanos, todo lo que el Señor hace cuando Él nos salva, cuando llegamos nosotros al conocimiento de la verdad gloriosa de su palabra, nos enseña a conocer la verdad que nos muestra cómo vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso es que está diciendo aquí, y el conocimiento de la verdad, fíjese, el conocimiento de la verdad que es según ¿qué? La piedad. Fíjese cómo esa palabra transforma nuestra vida, modela nuestra vida para que nosotros podamos llevar una vida piadosa de acuerdo a la voluntad gloriosa de Dios. Y fuimos alcanzados
Por eso es que dice, según la fe de los escogidos de Dios. ¿No le da usted gloria al Señor porque Él escogió para salvación y aquí está para gloria de su nombre? Eso es glorioso. Eso es glorioso, amados hermanos. Entonces hablamos de esto. Jesucristo es la única esperanza para todos. Él es la esperanza para todos. Y en primer lugar, cuando decimos es la esperanza para todos, por eso ese misterio fue revelado no solamente a los judíos, sino también ¿a quién? A los gentiles. Y en nuestro texto que tenemos, Colosenses 1:27, léalo por favor, ¿cómo dice? Amén, gloria a Dios. Nada más era el texto. Qué bueno que se aprendan la cita. Mira, hermano, cómo el Señor elige a su pueblo. Pero desde el antiguo pacto nosotros vemos la gracia y la misericordia de Dios cuando Él va salvando a gente que no era de su pueblo. Tenemos algunos ejemplos como el caso de Rahab la ramera. Tenemos el caso de Ruth la moabita. Y cómo el Señor va manifestando su gracia. Ahora, cuando ya estamos en el nuevo pacto y el apóstol Pablo habla y dice, a los cuales quiso Dios. ¿Quiénes son esos cuales? Es el pueblo gentil. A los cuales quiso Dios hacer notoria, es decir, revelar las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. En palabras sencillas, hermano, fue el plan de Dios dar a conocer el secreto más glorioso para los gentiles y por supuesto que para todos los que han creído en Él. ¿Cuál es ese secreto? Porque es que dice, quiso hacer notoria las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese secreto que quiso revelar Él a los gentiles? Pues aquí mismo está diciendo que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cada creyente lo debe de saber. Cada creyente debe de tener la experiencia de cómo obra Cristo en su vida. Y cuando dice Cristo en vosotros, hablamos de la presencia permanente de Cristo en la vida de cada creyente. Cristo en vosotros. El misterio glorioso de Dios, así que fue revelado. El misterio glorioso de Dios es que Cristo vendría y moraría en ¿quién? ¿Y usted está seguro que mora en usted? Porque eso es lo glorioso. Que cada uno tenga la certeza de que realmente Cristo mora en usted. Esto obviamente es una riqueza que nos da el poder para andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así. Y ese poder no lo tiene usted por sus fuerzas, o no logra usted hacer la voluntad de Dios por la mucha fuerza de voluntad, no, sino por lo que nos está diciendo la Escritura, es Cristo en vosotros.
Así. Es Cristo en vosotros. Y tenemos nosotros esa seguridad. ¿En quién? En Cristo el Señor. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así. Por eso hablamos y decimos, Él es la esperanza para todos. Él es la esperanza para todos. Y eso es maravilloso, amados hermanos, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque Él se reveló no solamente a su pueblo, sino también se reveló ¿a quién? Al pueblo gentil. Por eso es que decimos que es la esperanza para todos. Y cuando hablamos de esto, es la esperanza para todos. ¿Quiénes todos? ¿Quiénes todos? Aquellos que por la gracia de Dios han sido salvos. Lo mismo que leímos en Tito, por su gracia. Y lo vemos nosotros, no solamente ahí en Tito, sino también lo que nos dice el mismo apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Vamos a leer Gálatas, vamos a dar lectura a Gálatas 1:15. Dice la Escritura, Gálatas 1:15. Lea conmigo, dice así: mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, damos la gloria a Dios, y me llamó por su gracia. No nos llamó y no nos salvó por algún mérito personal. No nos salvó por algo que nosotros hubiésemos hecho, sino fue por gracia. Cuando el apóstol viene hablando aquí en el contexto y habla de la manera en que Dios lo llama, por eso dice cuando le plugó o le pareció a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, porque lo llama al servicio. Esa primera parte hace alusión al llamado de Dios para ser heraldo del evangelio, predicador del evangelio, que me apartó desde el vientre de mi madre. Y luego dice, y me llamó por su gracia. Está hablando del llamado a la salvación. Pero cuando vemos los dos, la obra de gracia, tanto para servirle como para salvarle, nosotros podemos darnos cuenta que en ninguna el apóstol hizo nada. ¿Por qué? Cuando dice me apartó desde el vientre de mi madre, él ni siquiera había nacido. ¿Y Dios qué? ¿Qué hizo él para merecer esta gracia? Oiga, él no había nacido. ¿Qué hizo él? ¿Se da cuenta de la gracia del Señor? Y ahora cuando nosotros lo vemos en las Escrituras, antes de ser llamado a la salvación, persiguió a la iglesia, pero estaba en los planes del Señor. Y el Señor lo alcanzó. Por eso es que está diciendo muy claramente que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Eso es maravilloso. No merecíamos tan grande regalo y nos los dio. Y aquí estamos, amados hermanos, por su grande misericordia. Cuando hablamos, es la esperanza para todos. Es la esperanza para todos. Judíos y gentiles.
Es la esperanza para aquellos que por la misericordia de Dios les ha sido otorgada esta gracia. ¿Qué tiene que hacer? Creer en Él. Crea en Cristo Jesús. Por eso el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13, dice de la siguiente manera, San Juan 1, 11 al 13, lea conmigo, dice así: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Así. Entonces, es la esperanza para todos, pero para todos aquellos que creen. Así. Ahora, si el Señor le ha traído aquí para que usted escuche su palabra y usted crea a la palabra de Dios y tenga vida eterna. Por eso cuando nosotros vemos aquí, bueno, esto es una realidad que nosotros sabemos. A lo suyo vino, y los suyos ¿qué? No le recibieron. Y luego nos presenta, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad, les dio el derecho legal. Así. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos de su pueblo. Derecho legal de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Así. Pero nos está diciendo, ya nos está haciendo aquí la referencia, los cuales no son engendrados. La palabra engendrar es nacer de nuevo. Los cuales no nacieron de nuevo de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. ¿De quién es la obra de salvación? Es de Dios. Es de Dios. Por eso nos está diciendo, no nacieron esos que creyeron. Usted creyó en Cristo otra vez, no por algún mérito personal, sino por la obra de Dios el Padre y el Espíritu Santo, que hicieron nacer la fe para que usted pudiera creer en Él. Por eso es que está diciendo, no son engendrados de sangre. Es decir, nadie nace de nuevo ni es salvo porque tenga familia cristiana. Es que mi papá es pastor o mi papá es siervo, entonces yo ya soy cristiano. No, tú no eres cristiano. Tú tienes que nacer de nuevo. Y luego dice, ni de voluntad de carne. Esto no lo decides tú, no lo decide el hombre. No lo puede decidir. Por eso es que está diciendo, los cuales no nacieron de nuevo de sangre, ni de voluntad de carne, no lo decide usted, ni de voluntad de varón, tampoco la familia, el pastor, pueden hacer nacer de nuevo a nadie. Lo único que hacemos es predicar la palabra. Y la palabra hace nacer la fe en el pecador. Por eso es que cierra diciendo, ni de voluntad de varón, mas de Dios. El que abre los ojos, el que abre el entendimiento espiritual es Dios. Es el Señor. Es el Señor. Si el Señor no lo hace, esa persona
nunca manifestará, ¿qué? Una vida nueva. Por eso cuando nosotros ya vemos en la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, entonces, ¿se da cuenta? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es una obra de Dios que transforma la vida del pecador. Así. Y es por eso es que decimos, la única esperanza que usted tiene es Cristo. Usted puede ir a muchos programas de superación personal. Usted puede escuchar a Miguel Ángel Cornejo. Usted puede escuchar a Alex Day. Usted puede escuchar a muchos motivadores y que sus emociones las van a remover, pero nunca va a cambiar. Siempre va a ser el mismo pecador hasta que reconozca que su única esperanza es Cristo el Señor. Cristo el Señor. Cristo el Señor es el único que puede salvarle. Así, Él es nuestra esperanza. Y unidos a Él, estaremos para siempre con Él. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Y los que cantan aquí arriba, con la ayuda del Señor, oramos a nuestro Dios. Padre de misericordia, en esta preciosa hora nos acercamos ante ti. Te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque tú eres, Señor, la única esperanza. No hay más. No hay más. Muchas gracias porque en Cristo nuestro Señor tenemos seguridad y sabemos que estaremos siempre con Él. Ayúdanos a corresponder. Ayúdanos a corresponder a tan grande amor, a tan grande misericordia, que a pesar de nosotros nos salvó. Padre de misericordia. Pero hay otros que tú también estás haciendo ese llamado. Sálvalos. Sálvalos, Señor. Obra en ellos. Obra en ellos. Obra en ellos. Hazlos libres. Abre sus ojos espirituales y glorifica tu nombre, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias, mi Señor. A tu iglesia, ayúdanos a corresponder y a mantener viva la esperanza de que, aunque dejemos esta tierra, un día seremos levantados y estaremos siempre contigo. Muchas gracias. En tus manos preciosas nos dejamos. Por Cristo te lo he rogado, mi Dios. Amén. Aleluya. Amén.